o Dios ya tiene planes listos para nosotras? ¿A quién es dirigir esa pregunta? A Janina. Yo creo que los planes que Dios tiene para nuestras vidas son los sueños que Dios tiene. En Jeremías me parece que dice 29, que Dios tiene planes para nosotros y buenos planes. Pero la cosa es de que nosotros lo llevemos a cabo. Está en nosotras a que nosotros llevemos a cabo ya sea el sueño o el plan que Dios tiene para nuestras vidas. No sé si alguien quiere agregar algo en los planes que Dios tiene para nosotros, para nuestras vidas. Bueno, Dios determina nuestro nacimiento y nos llama, pero nosotros con libre albedrío aceptamos o no aceptamos el plan de Dios. Nosotros no creemos en la fuerza del destino, que es absoluta. Uno tiene la oportunidad de aceptar el plan de Dios y que Dios cambie nuestra vida, pero también podemos morir amargados y frustrados y arruinados porque no fuimos de acuerdo con la voluntad de Dios en nuestra vida. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Cómo? Ok, para la hermana Sai, ¿cómo puedes distinguir entre la línea del feminismo y empoderamiento? Ok, como lo dije al principio, el feminismo toca ese aspecto de la competencia con el varón, de la lucha de poderes, la lucha de la igualdad. Yo no creo en la igualdad, lo dije al principio también. Creo que la línea está entre la lucha, prácticamente es la lucha. Y aunque el empoderamiento tiene en sí la palabra poder como raíz, el empoderamiento es intrínseco. No tengo una lucha de poder con nadie. No soy feminista porque no lucho con el varón, reconozco su lugar como varón, reconozco su posición como varón, reconozco sus dones y sus talentos, porque también me conozco yo a mí misma, reconozco lo que Dios ha puesto dentro de mí. Como estoy empoderada, no tengo que competir, no tengo que caer en una lucha feminista. Prácticamente esa es la diferencia. Una lucha en contra, y el empoderamiento tiene que ver con a mí misma. El poder de un rey es uno, el poder de una reina es otra. Si el rey y la reina se pelean, tenemos caos. Y yo creo que eso es lo que el feminismo nos ha dado, un caos. Exacto. Muy bien. Y es precisamente lo que decía, que por esa misma situación muchas congregaciones se han limitado a manejar el concepto de empoderamiento o de poner a mujeres en el liderazgo, por este temor que hay malsano de que está condicionada como la palabra empoderamiento con feminismo, y por eso lo aclaré. No lo abordé desde el punto de vista feminista porque no lo considero pertinente para la iglesia, lo traté desde un punto de vista de la psicología cognitiva, desde la parte intrínseca. Sí, hay una lucha que existe hoy en día de querer ser hombre cuando es mujer, y también cuando uno... Eso lo voy a dejar ahí tranquilo. ¿Otra pregunta? Para Silvia, ¿qué hace la iglesia con las madres solteras? ¿Por qué para Silvia? Bueno, ok, dale. Madre espiritual. Tenemos la situación lo podemos abordar esta pregunta desde dos puntos de vista. ¿Qué hace la iglesia con las madres solteras en el sentido de actividades, de poder organizar actividades que puedan ayudar y bendecir a la madre que está en una posición que es un poco diferente porque al ser soltera y estar llevando la casa le toca ser la cabeza del hogar? Normalmente el plan bíblico es que el hombre es la cabeza del hogar y la mujer es la ayuda idónea. Pero en este caso, en muchas ocasiones, al ser una madre soltera, tenemos que trabajar algunas actividades o tratar de llenar esos vacíos porque ella está cumpliendo un doble rol y una doble función, que es la de ser la cabeza del hogar y también, y lo es financieramente, espiritualmente. Y por otro lado, podemos abordarlas desde el punto de vista, ¿qué hacemos con las madres solteras? Tenemos tantas en la iglesia. Definitivamente necesitamos prestar atención porque hay una gran necesidad. Necesitamos prestar atención como iglesia, como cuerpo de Cristo, de que es una realidad que tenemos ahora. Hace muchos años yo recuerdo tener una conversación con el doctor Sone y él dijo, allá por los principios del ministerio, dice, se hablaba del divorcio, en contra del divorcio desde el púlpito en las iglesias. Ahora el tiempo ha pasado y tenemos tantos divorciados en las iglesias que ya no
tocamos ese tema. Primero necesitamos entender que esa es nuestra realidad hoy. Hay muchas madres que por diferentes circunstancias de la vida están solas en el caminar. Y quizás esto ha sido de siempre, pero en particular en este tiempo se hace más notable. Y necesitamos como iglesia, así como ministramos a los jóvenes, a los niños, a las mujeres, a los caballeros, tenemos que abrir un segmento para ministrar a las madres solteras. Y hay una terrible... atado a este problema, ligado a esto, es una terrible reacción de muchos pastores que no quieren dedicar a los niños de madres solteras. Y eso es para mí tan trágico. Es un extremo. Definitivamente es muy cierto. Me toca trabajar con pastores y en una oportunidad vino un pastor a mi oficina a preguntarme justamente eso porque gente en su congregación y el pastor anterior que había estado le decía que él no podía presentar, y yo creo que eso sería el error más grande que pudiéramos cometer, porque Cristo, Él es el que da la entrada. ¿Dónde va a ir la gente que está enferma si no es a nuestras iglesias? Y nos hemos puesto a veces con tantas limitaciones y tantas cosas que no podemos, que no se debe, que esto. Y si estamos para que ellos lleguen ahí, porque ahí es donde Dios puede restaurar y puede hacer la obra. Puede que haya padres ilegítimos, pero no hay tal cosa como una criatura ilegítima. Yo presento a los niños sin ningún problema con la mamá allí, y a veces viene el papá o el abuelo, y lo hacemos porque queremos que este niño llegue al conocimiento de Amén. Cristo Jesús, ¿no? Pero lo digo yo soy ministro ordenado, Iglesia Cuadrangular, con toda reverencia. Si usted como pastor no hace eso, venga conmigo porque voy a orar por usted. Otra pregunta. ¿Puede una mujer soltera o divorciada ser pastora o pastorear con una pareja inconversa? ¿Quién para eso? Para Jenny. Ah, qué lindo, qué regalito que te damos. Bueno, cuando yo enfatizaba el pastorear es un llamado que Dios te da. Ciertamente, alguna de nosotras mencionaba el estado civil. Muchas mujeres son solteras. Entre ellas, aquí tengo a mi hija, ella es soltera y está pastoreando en una iglesia ahora mismo como pastor asociado, y ella tiene una libertad tremenda. A veces creo que las instituciones ponen reglas diferentes, cada una de nosotros tenemos reglas diferentes, pero al verla ministrar y trabajar, como les hablaba, venimos de una línea donde el Señor nos ha llamado, nos ha puesto, nos ha empoderado, diría nuestra hermana Sai, ¿verdad?, para ir y hablar del Señor. Ahora, divorciada, yo quiero decirles de que lo mismo, depende de las denominaciones. Cada denominación tiene diferentes reglas. Yo les podría decir que conozco muchas pastoras divorciadas que trabajan y lo hacen con una autoridad tremenda de Dios, porque cada caso es distinto. No podemos cortar con la misma tijera todos los casos, ni estar hablando lo que a nosotros no nos importa, de acuerdo a las diferentes cosas que pasan entre hombres o mujeres. Y por último, con una pareja inconversa sería un poco difícil. Me ha tocado ver situaciones donde hay mucha controversia, porque una vez miraba un pastor casado con una muchacha inconversa y él se iba a predicar y ella se iba al baile, como que no, ¿verdad? Y al revés, pues tampoco. Pero particularmente hasta donde yo sé, en mi denominación es un poco difícil que te dejen ministrar con alguien inconverso. Aunque ante mucho cristianismo que hay hoy, como lo estamos viviendo, a veces parecen más inconversos. No Bueno, sé si habló la o las denominación de inconversas. ella. En nuestra denominación somos puros, no tenemos ningún problema, no Puros tenemos ninguna santos. dificultad. Entonces, yo creo, para empezar, como les digo, es un llamado y cada caso se ve de diferente manera. Quizás en tu iglesia o en tu lugar hay casos diferentes donde no puedo yo dar un sí o un no. Sería como un poco difícil, ¿verdad?, de dar una respuesta muy concreta.
Pero si Dios te ha llamado, Él te va a dar las maneras de poder solucionar tu vida y tú vas a estar muy cómodo, muy cómoda predicando la palabra. Esa es mi opinión. Yo creo que lo ha dicho, es cuestión eclesiástica. Ya. No creo que tiene mucho que ver con el llamado de Dios, sino lo que esa iglesia permite. Ya. Porque los extremos permiten, por ejemplo, parejas homosexuales. Ya. Están haciendo el trabajo. Pero eso no quiere decir de que nosotros lo podemos aceptar, porque está fuera de nuestro contexto bíblico. Pero las estructuras eclesiásticas tienen sus dogmas. Por ejemplo, en la Iglesia Católica no se pueden casar. No puede haber matrimonios sacerdotes, no se pueden casar. En algunas iglesias, si está divorciado y se vuelve a casar, tampoco puede hacerlo. O sea que ya entramos a un lugar bastante difícil que uno tiene que tratar con aquellos que están en su denominación. Y entre paréntesis, las denominaciones no son tan malas como a veces pensamos. La denominación nos ayuda en los aspectos legales, nos ayuda en los aspectos doctrinales, nos ayuda en los aspectos financieros, nos ayuda también en el aspecto de comunión y compañerismo. Pero eso no significa que la denominación tiene la respuesta a todos los problemas, no los tiene. Está limitado, pero hay que acudir a nuestros líderes para ver cuál es el dictamen de ellos y sujetarse a ellos o irse a otra iglesia. Y cuando se va a la otra iglesia va a encontrar la misma cosa. Y después va a la otra iglesia, ¿verdad? Entonces lo que hace, comienza la propia. Eso es lo que ocurre, ¿verdad? Próxima pregunta. Pregunta para María Santiago. ¿Es correcto llamar pastora a la esposa del pastor si ella no se envuelve en ningún trabajo de la iglesia? Bueno, el pastor es un llamado especial, ¿verdad? Y muchas veces si la pastora no tiene ese llamado, es la esposa del pastor. En mi presentación dije que no todas las esposas de pastores son pastoras, y eso se vale. Cada cual tiene que respetar la posición que tiene particularmente en su congregación. No todas son pastoras. Y también usted dijo que no hay que copiar otras pastoras. No sé quién fue el que dijo eso. Pero cuando nosotros llegamos a la iglesia de Montebello, que tenemos ya 40 años allí, la esposa del pastor era más pastora que el pastor de la iglesia. Y pensaban que mi esposa iba a estar predicando, echando fuera demonios, y mi esposa tiene otro ministerio. Y se preocupaban, ¿verdad? Y yo le decía, mi esposa es mi esposa. Ahí me la dejan tranquila. Ella tiene que hacer lo que tiene que hacer. Estamos en una etapa, teníamos a Jeffrey que tenía 1 año de edad y Jennifer que tenía 3. Teníamos otras prioridades en nuestro hogar y los hermanitos a que nosotros suplamos tenían 76 años. Eran más grandes que yo. Por eso de que estén pensando, soy menor de 76. Pero esa idea de competencia y esa idea de la actividad de la esposa, siempre es la esposa del pastor, aunque no ejerza el ministerio pastoral. Es la esposa del pastor. Es un título de honra. Pura honra. Próxima pregunta. Nos vamos a ir a las 2:30. ¿Por qué es importante la educación en el ministerio? Usted dele, yo después hablo 3 horas solito. Definitivamente la educación en el ministerio, siempre se dice, hablando de la educación cristiana, es como la columna, es la vértebra, es el corazón. Si no hay una educación en el ministerio, en la iglesia, pues todo va a estar muy fluctuante, no hay fundamento, no hay doctrina. Y por eso es de que muchas veces un gran teólogo, escritor dijo esto, Tozer. Él dice, actualmente las iglesias tienen 3 millas de largo y media pulgada de profundidad. Entonces, es esencial la educación. Cuando acá yo vine y expuse una educación como pastores, líderes, que nos preparemos, pero en nuestras iglesias es importante la educación
Desde la sala cuna, porque no es un lugar de cuidar niños, es un lugar donde se está administrando la vida de los chiquitos hasta los adultos. Es importantísima la educación en todo el sentido de la palabra dentro de la iglesia cristiana. Así es. ¿Hay otra pregunta? No hay otra pregunta, no hay. Bueno, hágame a mí una pregunta, pues me siento mal que no me han hecho ninguna pregunta. A ver, vos haceme la pregunta porque a él no le confío. ¿Pregunta? No. Santidad. Porque estaba en venta. No tiene ningún símbolo más que eso y solo porque va de acuerdo con mi cabello y porque esta es la manera en que irrito al doctor Darino. Bueno, aquí tengo el anillo y si tú quieres, hijo, ven y te bendigo, ¿verdad? Hermanas, en nombre de la Universidad de Azusa, del doctor Duke, del presidente que estuvo con nosotros, primera vez que viene un presidente a una actividad hispana. Primera vez. Muchas gracias por nuestro talento, muchas gracias por su disposición. Aquí hay un pequeño obsequio que le queremos dar y el resto de nosotros, ustedes por llegar y participar, hacen nuestra tarea más fácil. Ayúdenos a seguir adelante. Ya tenemos la mesa de la facultad para los que no tienen la licenciatura y tenemos la mesa del programa hispano para los que buscan una maestría. Permítame pedirle a alguien que nos despida en oración, ¿ok? A ver, ¿quién? Jenny, despídenos en oración. ¿Okay? Oramos, te damos muchas gracias, Señor, en este precioso día que tú nos has permitido poder compartir, Señor, todo o poco de lo mucho que tú nos has dado. Muchas gracias por el doctor Sone, muchas gracias por todos, Señor, los que hicieron posible este día tan especial. Gracias por Azusa Pacific, gracias, Señor, porque sé que en tu voluntad vendrán muchas cosas más a favor, Señor, de tu obra en el mundo, en especial en este lugar, en esta área donde tú nos has llamado a ministrar. Llévanos en paz y en bendición y muchas gracias otra vez en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. ¡Que vivan las mujeres!